Muy bien, gloria a Dios. Pues esta mañana yo decía, Dios, ¿qué es lo que tienes? Porque fue tanto estorbo que usted no se imagina. Yo estoy desde las 4 de la mañana en pie y salí temprano, venía, pero la verdad empezó como a lloviznar y empecé a ver que venía en moto y me devolví porque dije, no quiero llegar lavado ni tengo cómo cuadrar. Y alcancé, pero entonces pedí un carro y me tocó un conductor primíparo y parecía como que tenía estrabismo o visco, yo no sé. Creo que oré lo que no he orado hace rato. Fue un reto porque el chico se abría para coger a la derecha, salía para la izquierda y entraba por el segundo carril. Mejor dicho, tuve varios carros aquí ya pegados y yo decía, Dios, y lento. Y varias veces decía la línea, coja a la izquierda y se metía por el otro, entonces vuelvo y haga. Yo decía, paciencia, ¿cierto? pero en medio de eso yo decía, Señor, ¿qué conexión tiene todo esto con lo que tú necesitas que yo comparta aquí esta mañana? Entonces voy a conectar algo, pero es también de las veces, muchas veces cuando voy a lugares, a veces hay palabras muy específicas de Dios en cuanto a un texto, una historia. En esta oportunidad hay algo que voy a estar dando en la segunda, que es muy profética, pero quiero decir esto, siempre que he venido acá, esta es una iglesia muy profética, y muy profética en ese contexto quiero decir, ustedes han sabido cargar una atmósfera que permite que se fluya mucho dentro de un ámbito de revelación y de descargas. Y eso no es algo que usted encuentra en todo lado. Es una bendición que tienen y que tienen que atesorar. Así que voy a tratar de conectar en dos líneas. La primera, de alguna manera, creo que me va a servir de piso para lo que siento que es lo que Dios quiere entregar en la segunda a la casa como un mensaje, ¿ok? Y que yo mismo voy a estar tratando de ir desarrollando. Pero con ello en mente voy a tratar de conectar, porque yo sé que hay unas palabras que Dios les ha dado y voy a empezar dentro de ello con algo, esbozando una idea, porque yo empecé a preguntarle al Señor, cuando el pastor William me compartió un poquito las palabras, yo empecé con el Señor, ok Señor, explícame acerca de esto, y empecé a mirar algunas cosas, y por eso no voy a andar como punto a punto y me van a ver que voy de aquí para allá, pero estoy confiando en el Espíritu Santo que va a estar entregando lo que necesita entregar, amén. Entonces, ustedes tienen estas palabras que es expansión, apertura, aumento, avance y aceleración. Pero las palabras son tan buenas como la medida en que usted interprete o entienda lo que significa esa palabra. Cuando usted piensa en la palabra conocer, ¿usted qué piensa? Pues yo ya conozco, ¿cierto? Conozco al pastor William, conozco a la pastora Erika, pero la palabra conocer, cuando uno va a la raíz, es muchísimo más profunda. Habla realmente de venir a ser uno. Y cuando hablamos en San Juan 17, verso 3, dice Jesús hablando, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. En el original esa palabra lo que está diciendo es que vengan a ser uno contigo. O sea, llegar a estar tan cercano de que sabemos todas las intenciones. Bueno, las palabras son profundas, yo no tomo las palabras ligeramente y en los años he aprendido a que usted a veces hay palabras que necesita es meterse una y otra vez hasta que el Espíritu Santo empieza a decantar cosas en usted. Entonces, antes de ir allí voy a mencionar solo esto en lo que por primera impresión tuve y voy a ponerlo contexto para ir a una escritura que tengo. Expansión, y voy a decir, en expansión tenemos que tener claro que el reino de Dios siempre está en expansión. El reino de Dios no se detiene, al reino de Dios no lo afectó el COVID, al reino de Dios no es como que terrible, pero podemos hoy decir, ustedes son de las iglesias privilegiadas porque el 40% o más de las iglesias cerraron durante COVID. Y eso también nos habla de que a la vez que el reino de Dios se expande, también esa expansión depende de algo que usted y yo hacemos para seguir en expansión, porque podríamos retirarnos y no continuar en expansión. Ahora, lo segundo es que hay apertura, y
Vamos a decir que la apertura tiene varias frentes, pero voy a hablar de que requerimos de apertura permanente a los cambios paradigmáticos que Dios tiene. Es decir, la palabra es la misma, la verdad es una sola, pero la aplicación de los tiempos varía. ¿Estamos hasta aquí? O sea, no es lo mismo después del COVID lo que es el mundo hoy, y necesitamos entender qué es lo que Dios está haciendo para el tiempo presente, en donde vemos agendas globalistas, en donde vemos muchas cosas que atrás parecían conspiranoicas, pero cuando usted empieza a entender la dinámica del reino de Dios, empezamos a entender, yo necesito tener una apertura para comprender lo que Dios está haciendo en este momento y poder fluir en lo que Él tiene. ¿Vamos? Aumento. Vamos a decir que existe aumento que puede ser de varias maneras. Algunos dicen, sí, yo necesito un aumento de plata ya, ¿cierto? Pero hay aumentos de Dios que no solamente son en cantidad. Hay aumentos que tienen que ver primeramente con un incremento interno, porque hay cosas que Dios está haciendo. Solo voy a esbozar esto. Cuando usted piensa en Abraham, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, de la tierra que te mostraré y haré de ti una nación. Y Abraham caminó toda su vida sin ver la nación, él física. Luchó fue por tener un solo hijo. O sea que ¿cuál era el aumento? Decía, 25 años y nada, que no podemos ni siquiera aumentar uno. Y sin embargo Dios tenía algo que era un aumento que iba a venir en generaciones adelante. Yo creo que las visiones de Dios, inclusive, yo cuando miro al reverendo Kenneth Hagin, después de que él partió, es que literalmente explotó todo al mundo, pero había cosas que ya Dios le había hablado, pero estuvo cargando a cosas en su espíritu que fueron creando un aumento. El aumento empieza dentro de ti, antes de que se manifieste fuera de ti. Y por último, la aceleración. Y mientras venía en el Uber, el Señor porque ya tenía una línea, pero me dio risa, porque cuando les dije que ya estábamos a la altura del Campín y el hombre se metió por otra, entonces mejor dicho, nos toca hacer la vuelta. Veníamos en un ritmo, podría hablar de que veníamos en una aceleración, estaba avanzando, pero cuando salió el desvío, ¿qué nos pasó? Nos desaceleramos. Y literalmente escuché al Espíritu diciendo, la aceleración viene por alineación a la agenda divina. Escúchame, la aceleración viene por alineación. O sea, tu vida depende de que tengas una alineación para tener aceleración. Y esa alineación, con ese contexto en mente, es a donde los quiero tratar de llevar algo. Ayer estaba yo en la posesión del alcalde local de Suba, quien es un miembro de la congregación, y gloria a Dios tenemos un alcalde. Y él allí en su discurso, si bien necesitaba saber cómo hablar, porque sabe usted que en estos momentos, especialmente si está en esferas de gobierno, no puede andar con lenguaje cristianicense. No sé si hay gente que trabaja en gobierno aquí, en cualquier esfera pública. ¿Alguien aquí? Ok, bueno, gloria a Dios por ti. Nosotros necesitamos incursionar en estos escenarios. Ahora, esto que estaba viviendo yo ayer obedeció a una alineación de hace más de 20 años que tuve que hacer, que no fue nada fácil. Y lo que quiero decir es, para tener expansión, ¿cierto?, para poder ir en aumento, para poder tener aceleración, para poder empezar a reconocer cada una de estas fases, usted necesita muchas veces la última, que es alinearse para lo que Dios tiene, aunque usted no está viendo en el momento qué es lo que Dios tiene. ¿Está conmigo? Esto es caminar por fe. Caminar por fe es dejar una confianza en Dios, de que Dios sabe lo que tiene para ti adelante y que tú vas a confiar, que aunque en momentos todo parezca que va para atrás, tú sigues dependiendo de Dios, porque en su momento las cosas van a cambiar. Cuando tú miras la vida de José fue una que cuando él empezó a tener de Dios esa visión, empezó a tener como la idea de sueños, o sea, se las empezó a contar y todo empezó a ir al revés. Pero él se mantuvo fiel a creer y a atesorar algo que Dios había hablado. Aquí es lo primero, tú necesitas seguir atesorando cosas que Dios ha puesto, aunque todo alrededor parezca que no está funcionando. Porque hay un tiempo, que voy a hablar en la segunda parte, de la fructificación o maduración. Usted no planta una semilla y cosecha una fruta al siguiente día.
y por tanto no puede acelerar la semilla para que cumpla unas etapas. Y todos necesitamos entender que como individuos necesitamos etapas, pero como congregaciones necesitamos etapas, y también como sociedad y naciones tenemos etapas. Entonces Dios está haciendo cosas en el mundo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 3, voy a saltarme aquí y luego ya regreso. Hechos capítulo 3, versículo 20 del 19. Hechos 3:19 dice, esto es cuando los apóstoles están empezando, digámoslo así, en el ministerio, pero dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, aquí hay algo muy interesante, porque es una palabra profética que están dando, que se alinea a algo que Dios venía hablando en el tiempo. Y ahí es donde quiero meterme hoy, a un poco de una alineación profética para los tiempos que estamos viviendo, de manera que cada uno de ustedes alineen su vida por lo que Dios está haciendo. O sea, si estás alineado, va a haber un florecimiento. Si no estás alineado, lo que vas a empezar a ver es que las cosas como que se están secando, y uno dice: pero ¿por qué? ¿Por qué? Por más de que intento y esfuerzo y hago, no pasa nada, porque no estás alineado. Y Dios no puede traer, es decir, una manera de Dios ayudarnos a corregir es cuando Él retiene cosas, porque muchas veces es ahí donde nos lleva a reflexionar. Como nación estamos en un momento de reflexión. Nos quejamos, ¿cierto? Mejor dicho, la situación y todas, pero ¿cuántos vieron la Copa América? ¿Alguien, algún futbolero aquí? Ok. ¿Cuántos se dieron cuenta del problema que hubo por retraso de partido? ¿Cuál fue la causa? Colombianos. No, gracias a Dios hubo algunos argentinos, nos salvaron, pero la verdad es que en su gran mayoría sí eran colombianos. En este momento hay más de 7,000 implicados que van a perder sus visas, porque como allá hay documento fotográfico y allá no funciona la ley como aquí, que se la pasan de gorra, como dicen. Hay 7,000 que ya los tienen documentados fílmicamente, de 8,000, y que van a ser deportados y que van a perder visa. Van a haber situaciones. Uno dice: ¡ay, gringo, si fue mi chicas! No. O sea, lo que estamos viendo allá es un reflejo de por qué tenemos el país que tenemos, que aunque es una belleza de país, tenemos una moral corrupta que tiene que cambiar. Y por el hecho de ser cristiano no quiere decir que ya estamos al otro lado. Entonces aquí es donde empieza un tema de ok, Señor, ¿qué es lo que tengo que entender? Entonces voy a llevarlos aquí a Daniel 2, capítulo 2, para poner un contexto de entender lo que estamos viviendo hoy. Cuando les decía que ayer estaba yo con el alcalde, no es por sacar pecho, es por decir, para mí ha sido una transición de 20 años para romper un paradigma y entender una alineación de lo que Dios está haciendo en naciones. La semana pasada y esta estuve enseñando a un grupo de 70 líderes de nuevas generaciones que son líderes de gobierno a nivel de toda América Latina. Cuando le digo toda América Latina, le digo es de cada país de América Latina venimos formando, y estaba desarrollando una materia que es una cosmovisión de nación. ¿Por qué? Porque cuando yo crecí en el Evangelio, a mí nunca me enseñó que yo debía ser un ciudadano para construir una nación, que era mi responsabilidad los hijos que levantaría para que formaran una nación. Porque desde nuestra cultura gentil nosotros no tenemos un contexto judío, pero la razón que una nación judía duró 2000 años en el exilio y siguió siendo nación es porque anhelaban una patria. Porque el ADN de Dios desde Génesis con Abraham fue: haré de ti una nación. Y como nación, entonces todo judío entiende que hay unos fundamentos morales sobre los cuales se construye una nación, y que una nación depende de esto,
de que si usted se autogobierna, entonces no necesitamos tanto Estado para gobernarnos. Algunos la están masticando todavía. Si usted tiene que venir a toda hora al pastor para que le solucione los conflictos internos que usted tiene, es porque todavía no tiene autogobierno. Hay pastores que yo vengo es para que le diga a mi marido que haga. Pastor, aquí le traigo al hijo. No, usted tiene que aprender a entender esto. Pero aquí es donde empezamos nosotros a mirar en la historia. Entonces vamos a ir a Daniel 2, porque Dios ha tenido un único plan. Él no ha cambiado. Su plan es esta tierra y la humanidad. Dios pudo habernos despedido y volvernos átomos volando, pero Él decidió creer en nosotros, en la humanidad. Ahí es donde usted empieza a leer Salmos, donde dice, nos has hecho poco menor que los ángeles, ¿cierto? Uno dice, wow. Así que tú eres muy amado de Dios, pero tienes responsabilidades. Entonces aquí vamos a irnos en el tiempo, porque a veces uno pierde la óptica. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham, haré de ti una nación, imagínense, y Abraham teniendo el problema de decir, no puedo ni tener un hijo y me está hablando Dios de nación. Así piensas tú. Dios te empieza a hablar de proyectos, Dios te empieza a hablar de empresa, Dios te empieza a hablar de, dice, Señor, y yo vaciado aquí me voy a poner a creer, dices que me vas a dar una empresa. Señor, estoy aquí colgado en el arriendo y me dices que crea por una casa. Claro, porque el lenguaje de Dios es un lenguaje de conectarte a la dimensión del Espíritu, en donde puedes traer descargas, y ahí es donde empieza el incremento adentro. Entonces Dios le habla a Abraham, toma unas generaciones para que venga Isaac, para que venga Jacob, para que venga José, para que José sea vendido y termine ¿en dónde? En Egipto. ¿Qué es Egipto? Egipto es tipo de un sistema que Dios necesita que usted y yo entendamos, porque usted y yo estamos llamados a prevalecer sobre Egipto. Y Egipto es el sistema que nos mantiene a usted y a mí como esclavos en todo el orden del que estamos viviendo hoy en día. Después de que finalmente salen de Egipto, Dios empieza a edificar esta nación, pero sabemos lo que pasa. Cuando como nación se apartaban de Dios, ¿qué pasaba? Volvía un enemigo, un ejército, los llevaba en cautiverio y terminaban en otro lado. En este momento están en Babilonia. Ya el pueblo de Israel no está en Egipto, está bajo otro imperio. Y en ese imperio hay un rey, se llama Nabucodonosor. ¿Cuántos han oído de Nabucodonosor? Nabucodonosor es el rey que diríamos es el más importante, porque no hay otro imperio más grande que Babilonia en ese momento sobre la tierra. Y Dios se mueve, escúcheme bien, no solo con creyentes, sino que Dios funciona inclusive con el impío, porque Él sigue avanzando sus planes sobre la tierra. Eso es muy importante que usted lo entienda, porque si no, usted dice, no, y como no es cristiano. No, Dios sigue haciendo sus planes. Dios está haciendo planes sobre esta nación de Colombia. Pero cuando Daniel llega allá, Daniel llega deportado. Daniel llega como esclavo, digámoslo así, como un joven que lo capturan de los judíos, como solían hacer en esos tiempos, pero en este caso lo toman para que sea parte de los sabios. Ahora, la categoría de ser sabio en ese tiempo eran de alguna manera conocedores de asuntos y misterios, lo cual estaba muy involucrado con artes y prácticas esotéricas. Es por eso que encontramos allí siempre astrólogos, adivinos, magos. ¿Por qué? Porque a través de la historia usted ve que todos los diferentes gobernantes buscan tener alguien que les prediga el futuro, como muchos aquí hicimos en algún tiempo. No tiene que levantar la mano, pero algunos eran fans de su carta astrológica, carta astral. Ay, si yo nací tal y mi ascendente es tal. Otros de la taza de chocolate, ¿sí? Otros todavía de su almanaque Bristol, que eso sí sagrado el fin de año, ahí la luna y ¿cierto? Y algunos creen que con eso es para ayudarle a Dios. Pero vamos a mirar que solamente hay un Dios al cual usted y yo tenemos que venir para alinearnos. Lo que Daniel va a recibir como revelación del sueño que Dios le muestra al rey
tiene que ver con nosotros hoy en el momento en que estamos viviendo. Y que como congregaciones necesitamos alinearnos para entender lo que Dios está haciendo en el tiempo. Porque Dios está haciendo algo que es una locura. Cuando yo crezco en el Evangelio, llevo 40 años caminando en el Evangelio. Cuando yo empecé en el Evangelio, antes todo lo que era la política era del diablo. Todo lo que era el gobierno era del diablo. Así crecimos y por eso tenemos los que están hoy allá, son del diablo. Porque no capacitamos a nadie, porque no entendíamos eso. Y sin embargo, Dios le revela a un rey impío lo que Dios va a hacer. O sea, Dios le da lo profético a Nabucodonosor, pero necesita alguien que sea un siervo suyo que le interprete. Entonces vamos a ir allá. Daniel 2, vamos al verso 1, dice: una noche, voy a ir a todo el capítulo porque creo que es importante que usted, si por primera vez lo lea, si es por décima, vamos a afinar algunas cosas. Dice: una noche durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos, más claro para dónde, ¿no? Ese era el combo. Y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Imagínense cuánto confiaba el rey en los astrólogos, que les dice: ustedes díganme lo que soñé. ¿Por qué? Porque sabía que si él les decía que soñó, le iban a echar un carretazo. Y les dijo: he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo: que viva el rey, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos: les digo esto en serio, si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Ellos volvieron a decirle: por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. El rey respondió: ya sé lo que se proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo: si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme, con la esperanza de que yo cambie de idea, pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Los astrólogos respondieron al rey: no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie excepto los dioses pueden contar al rey su sueño, pero los dioses no hablan entre los hombres. Ese era el entendimiento del tiempo. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción y le preguntó a Arioc por qué emitió el rey este decreto tan severo. Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla, escuche bien, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Mire eso tan interesante. No dice que Él da sabiduría al tonto. No dice que Él da sabiduría al ignorante. Dice que da sabiduría ¿a quién? ¿Y conocimiento a quién? Diga: yo necesito ser un estudioso de la palabra para entender los tiempos de Dios para mi vida y mi nación. Dios no revela a quien no busca. Y dice ahora:
Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Aquí empiezas tú a ver, número uno, a alguien caminando, aunque todavía Jesús no ha venido a la dispensación de gracia y amor, pero ya está caminando en amor. Él pudo haber dicho: bien, que se ejecuten todos los demás, que yo sí les cuento el sueño. Pero no lo hizo. Lo pudo haber hecho, pero dentro de el fundamento moral hebreo no es que tú busques el mal de tu enemigo. Es algo que está en la ley. Para decir esto, tú no puedes vivir solo del Nuevo Testamento sin entender el Antiguo y esperar entender el consejo de Dios. Hoy en día, como nunca, necesitamos entender que el Nuevo Testamento viene por la base del Antiguo. Y Dios está haciendo algo en nuestros días. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey, verso 25, y anunció: entre los cautivos de Judá encontré uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar: ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que vi y lo que mi sueño significa? Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. ¿Sucesos qué? Estamos en el futuro. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de sus sueños, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. O sea que Dios, cuando tú tienes algo en el corazón que quieres conocer, Dios va a revelarte aquello que empiezas a buscar. El problema es que la mayoría nunca tenemos preguntas. Nunca nos preguntamos: Señor, ¿qué debemos mirar con lo que está pasando? ¿De qué manera debemos alinearnos, Señor, a lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás cuadrando para el tiempo? Dios lo va a revelar. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, fuerza, poder y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Entonces aquí vamos a empezar a entender, primero era un metal que era ¿qué? Oro. El segundo era, el tercero era, el cuarto era, y el quinto, combinación de barro y hierro. Dice: cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Se está hablando ahora del mundo. Hay algo que entendemos, que hay un mundo espiritual, que hemos tenido siempre una batalla espiritual. Nosotros estamos en el reino de luz, pero sabemos que hay un reino de oscuridad. Así como la Copa América comenzó con una declaración que fue un rompimiento, de decir: wow, o sea, están consagrando este espacio a Cristo. ¿Cuántos vieron eso? Entonces dicen: wow, ¿qué pasó? También hubo una parte de shows con cosas que veíamos de unos temas satánicos. ¿Por qué? Porque como nunca estamos viendo una confrontación de los dos mundos. Pero aquí está hablando de que
hay imperios que a través de la historia han gobernado sobre el mundo y usted y yo tenemos que entender dónde estamos en el tiempo. Entonces dice, cuando este caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro tendrá algo de la fuerza del hierro, no obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Ahora déjenme poner esto en contexto. Estos reinos han existido. Babilonia, la cabeza, fueron los babilonios, y la Biblia pues habla de Babilonia, la gran ramera que va a caer en temas de Apocalipsis. Pero de lo que está hablando es que Satanás ha trabajado a través de unos sistemas que ha buscado tener como control de imperio sobre la humanidad, pero a través del tiempo ha venido perdiendo cada vez su poderío. Empezó con oro, luego vino plata, fueron los persas. Luego que vino bronce, y entonces hablamos acá del vientre, fueron los griegos. Y es muy interesante porque de la cultura griega vemos el hedonismo, pero luego vienen hierro, que son las piernas, que es interesante porque es lo más largo de extremidad y es el imperio más longevo que ha habido, Roma. Pero después de Roma debe venir otro imperio. Y ese imperio está hablando de algo que conserva unas ideas del hierro, o sea, de lo que fue anterior imperio, aunque déjeme explicar, todos los anteriores imperios tienen algo que pasa al siguiente. No tengo el tiempo para ir en cada cosa, pero recuerdan cuando Daniel está buscando a Dios y viene el ángel Gabriel y le dice, traté de venir a darte la respuesta, pero tenía una pelea ya en el mundo espiritual. Y empieza a decir esto, dice, vino el ángel de Persia, pero empieza a hablar de Persia, pero está en Babilonia, y está hablando de Grecia, está en Babilonia. O sea, ya en el mundo espiritual hay una realidad de lo que iba a acontecer unos cientos de años adelante. Ok, hoy estamos frente a algo globalmente. ¿Cuántos han oído el globalismo? Hoy en día estamos realmente en donde la iglesia tiene que entender el momento, porque hay cosas en el horizonte que usted y yo estamos para levantarnos y transformar cosas que hay aquí entre tanto Jesús regresa. Déjenme explicarlo de esta manera. Los reinos de la tierra en este momento están preocupados porque todo está colapsando, no hay ningún sistema que funcione. Todo está colapsando. ¿Pero por qué está colapsando? Porque todo tiene que colapsar, porque el mundo va a venir a los cristianos por respuestas. Así como, ¿quién dio respuestas sobre la hambruna que venía en Egipto? José. ¿Quién está dándole respuesta a Nabucodonosor de las cosas? O sea que Dios tiene revelaciones a aquellos que empiezan a entender los tiempos, y la iglesia es la llamada a ser los que estamos hoy de consejeros para estar hablando cómo traer soluciones a los problemas que hay afuera. Dios quiere entregar a la iglesia diseños económicos. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que para nosotros estamos rompiendo. Entonces estoy aquí hablando de ¿qué? De apertura. Tú necesitas entender que si vas a entrar a la expansión de lo que Dios tiene, necesitas desaprender para aprender. Necesitas poner a un lado algo de lo que te jactas conocer para decir, ok, Señor, creo que esto es así, pero tú eres más grande que una óptica que yo tengo.
Voy a decirlo de esta manera. Dios, cuando usted mira, en el trono está el arco iris, no es el LGBT, ¿cierto? O sea, ese es de 6 colores, el de Dios es de 7. Pero de lo que habla es que cada uno de sus colores podríamos decir que es un viso de un rostro de Dios. O sea, la gloria de Dios es algo que tú cuando vienes y ves, te puedes deslumbrar y dices, wow. Pero mientras estás deslumbrado, Dios llega y te da otro giro y ahora viste otro lado. Y aquí es donde tú y yo necesitamos entender que para el tiempo presente, tú y yo necesitamos brillar mostrando el carácter de Dios en todas sus facetas. Y ahí es donde, o sea, ¿por qué la gente corría a Jesús? Porque Jesús estaba manifestando una naturaleza que era el carácter del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ok, pero ¿qué es eso? A veces uno piensa, no, pues debe ser una imagen. No, es entender el carácter. Entonces voy a regresar acá. Dice que en los últimos días habrán unos reyes que harán unas alianzas. Estamos viviendo en esto. Esto es lo que empezamos a ver desde el mismo COVID, que de repente yo no sé cuántos se dieron cuenta que de repente fue como si nos hubieran abierto los ojos y dijimos, brutos, aquí hay otra gente teniendo planes. De repente muchos encontraron que sus hijos, wow, en 2 años, ¿qué pasó? De repente salieron con otras narrativas. ¿Y yo cómo hago? Y entonces como papá, si usted no entiende el cambio paradigmático, está diciéndole, mijo, no, eso no es por ahí, tema a Dios y Dios. No, el discurso le toca a usted cambiarlo. Usted le toca empezar a venir a entender un poquito, venga, Señor, necesito entender cómo es esta dinámica de este reino. Porque si yo puedo entender la dinámica de este reino, entonces por el contrario, Dios nos está dando la capacidad de desarticular los planes que hay, porque el reino de Dios es el que va a prevalecer. Entonces mira esto que está para los últimos tiempos. Y empezó hace 2000 años. Dice aquí algo muy interesante. Voy a regresarme. Verso 34. Mientras usted observaba, rey Nabucodonosor, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. ¿De qué está hablando esa roca? Esa roca es Jesucristo. Él es la roca. Él es el fundamento. Todo el que pone a Jesús como su roca y se para sobre ese fundamento, permanece. El que no esté sobre ese fundamento, la roca lo aplasta. Y lo que está pasando en este momento sobre los gobiernos del mundo, que han dicho el Salmo 2, rompamos las cadenas, no necesitamos a Dios. Dice, Dios se ríe de los cielos. Dios en este momento no está en el cielo diciendo, brutos, se nos salió de las manos esto. ¿Qué vamos a hacer? Dios tiene un plan para su iglesia y tú eres su iglesia. Cuando Jesús hizo una declaración en esta tierra, dijo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ¿qué? Mi iglesia. Esa fue una declaración en donde ningún ningunito me ningunea. Y lo que hoy en día tú y yo tenemos que empezar entonces a armarnos es de ese entendimiento. Aquí puede estar todo al revés, parece que está colapsando, pero aún en medio de esto voy a atravesar al otro lado. Míralo de esta manera. ¿Quién era Daniel? Era un exiliado. Era alguien que podríamos decir, pues, lo que era Israel colapsó. Usted, mi hijito, aquí no es nadie, pero él estaba con Dios. ¿Quién era José? Vendido por sus hermanos, llegando a un imperio como era Egipto. Pero usted encuentra estas palabras, pero la mano de Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, prosperaba. Eso quiere decir que usted puede estar en el área más oscura, pero usted es la luz en este momento en medio de la oscuridad para causar cambio. Y aquí es donde empieza usted entonces a entender la roca. Ahora, viene una segunda parte, que para mí fue wow, Señor, porque dice, la roca golpeó los pies de hierro, barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Estos son filosofías. Una de las cosas que por ejemplo yo estaba enseñando, y obviamente es otro tema, es aquellos que están en gobierno, pero en la mayoría de las universidades los que estuvimos nos enseñaron esta idea, y es que Platón, ¿alguien lo pusieron a leer Platón en filosofía? La gran mayoría nos tocó leer Platón con la República.
Y todos nosotros tenemos la idea de que la república que se forma viene de Platón. Mentira. El concepto de república que usted ve, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países europeos viene de la Biblia, porque es una república hebrea. Ni siquiera tiene que ver eso con todo. Que hoy estamos debatiéndonos la libertad de nuestras naciones. Y la iglesia tiene un papel preponderante en lo que habla. Hace un mes estaba sentado en Cartagena porque nos invitaron, yo estoy ahorita con lo que es la Confederación Cedecol. Entonces estábamos en una plataforma pues más grande que esta, todas las iglesias religiosas, todas las confesiones denominacionales que hay en el país. Entonces yo tenía aquí, tenía 2 pastores que estaban conmigo y luego allá teníamos un brujo avalado de toda la parte de La Guajira, allá teníamos 2 imanes que son no magnéticos sino de los musulmanes, teníamos al otro lado Hare Krishna, es decir, todas las religiones. Y usted dice, ¿y usted qué hace allá, pastor? Pues estamos llamados a brillar. ¿Y estamos llamados a qué? ¿De qué se trataba? El gobierno tiene una agenda, pero Dios tiene una agenda mayor. Y usted y yo como iglesia necesitamos entender que este es el tiempo de la valentía y el coraje. Dios no patrocina cobardes. De hecho, la Biblia habla al final de los tiempos que los cobardes están en la misma categoría de los adúlteros, de los fornicarios, de los borrachos y de los afeminados. Gracias por el amén. Entonces usted y yo queremos expansión. La expansión no viene sino con el denuedo para atrevernos a hablar en los tiempos de mayor oposición. Pero para eso usted tiene que tener revelación de lo que Dios está haciendo en el tiempo, de manera que como Esther, usted sea de los que dice, aquí vamos. Si no me extiende el cetro, la intenté. O los hebreos en el horno de fuego, pues rey, no nos vamos a doblegar, pero se van a ir al horno, no importa. O sea, ya no sirve el cristianismo tibio en donde usted es cristiano el domingo y entre semana no funciona. Ese tiempo pasó. En este momento, créame, o usted está parado en fe y es lo único que lo va a sostener a través de lo que va a atravesar la humanidad. Y ahí usted va a tener expansión, ahí usted va a tener apertura, ahí usted va a empezar a tener otras realidades de Dios y usted va a empezar a tener una aceleración. La gente lo va a ver y dice, ¿y en estos años qué le pasó a usted? Mire, ¿qué sucedió? Que cuando usted se alinea hay un favor y una gracia sobrenaturales de Dios para la tarea. Escúcheme, Dios no es una lámpara de Aladino. Dios no viene para que usted le frote la barriga y le cumpla el deseo. Dios lo que quiere es que usted se alinee a su plan para que Dios a través de usted logre cumplir el suyo, que es establecer su reino. Y ahí es donde vienen cosas que son, uno dice, ¿qué hago aquí? ¿Cómo así? ¿Por qué me estoy reuniendo acá? ¿Qué hace usted? ¿Me entiendes? O sea, hace un tiempo, voy a ir cerrando en esta parte, hace unos años, cuando empiezo yo a meterme en esta alineación, cuando usted se alinea, escúcheme, siempre que usted empiece a tener alineación va a tener un momento de frustración porque usted no va a ser entendido en los procesos a donde Dios los está llevando, pero necesita asegurarse que es Dios. Esto es muy importante, porque este es el tiempo en donde Dios está metiendo a gente en procesos. O sea, yo lo estoy viendo allí en la congregación con personas que por ejemplo, hay uno que es director de una multinacional, se acaba de quedar otra vez sin empleo, se había quedado atrás, Dios le dio unos negocios, pero arrancó. ¿Y qué le pasó? Todas las cosas estaban bien y se aceleró. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tú no puedes ganar una aceleración antes de la aceleración de Dios. Cuando tú te aceleras antes de Dios, es tu plan. En Dios tú tienes que esperar. Eso lo voy a conectar en la siguiente parte, porque hay cosas que Dios tiene para esta casa,
pero tú eres parte de correr con lo que Dios ha puesto de visión en la casa. Porque hay cosas que hoy yo lo entiendo 40 años después. Dios me empezó a hablar a mí en el 88 y me empezó a hablar algunas cosas que hoy, cuando miro atrás, he ido en todo el proceso de lo que me habló. Pero lo que pasa es que todos nosotros quisiéramos que todo funcionara ya. Solo quiero decirte, confía que Dios sabe lo que está haciendo y por dónde te está llevando. Confía. Las cosas, pero parece que Dios te va a sostener allí. Dios nunca te va a abandonar, Él lo prometió. A veces lo que pasa es que se nos olvida que hay un plan de Dios mayor a solo nuestro plan. Si nosotros decimos, Señor, pero ¿cómo es que permitiste esto que pasara en el país? Es que Dios está tratando con la nación. Pero Señor, entonces ¿qué? Yo me debo ir del país. ¿Te dijo que te fueras? Porque si no te he dicho que te fueras, a donde vas te vas a meter en problemas. ¿Por qué? Porque te saliste. ¿Entiendes? El tema no es ¿qué hago yo? No, es Señor, ¿qué tienes conmigo? Elías, Dios le dice, Elías, quiero que des esta palabra. Quiero que declares que no va a llover aquí. Sequía brutal. Y ahora, ¿a quién le llega la sequía también? A Elías. Y Elías ahora dice, bueno Señor, ¿y ahora para dónde cojo? Y le dice, ok, Fresco, yo tengo una viuda que te sustente, te vas a ir a la roca de Querit, al arroyo de Querit. Y Elías, yo creo que llegó allá diciendo, vamos a ver cuál será la viuda rica que debe estar por acá. ¿Y con quién se encontró? Con una mujer que estaba recogiendo leña con su hijo para cocerse la última torta, porque no había nada, se iba a morir de hambre. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Muchos corren buscando la bendición de su manera, pero no están incrementando adentro para que la bendición de Dios los acompañe a donde van. Última, Lot. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham y Lot? ¿Qué dice la Biblia? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, ¿y de qué? ¿Quién era Lot? El pariente. ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra y de tú. O sea que tú no puedes incrementar en desobediencia. Solo hasta que Lot se aparta es que Dios le habla a Dios para la siguiente consigna. Pero lo bonito es esto, tenía ese pariente. A veces uno carga gente que uno dice, Dios mío, uno cree que son fieles y leales y no lo son. Salió por ahí. Total, llega el momento en donde hay altercado entre los pastores de Lot y de Abraham. Y en ese momento empiezan las riñas. ¿Y qué hace Abraham? Lot, somos parientes, no tenemos por qué pelear. Mijo, Fresco, aquí está la tierra, escoja usted lo que quiera y usted va para allá, yo voy para el otro lado. Para donde usted diga, yo voy para el otro. ¿Qué hizo Lot? Lot era cristino, no cristiano. Entonces, como era cristino, él todavía creía en papaya puesta, papaya partida. Papayazo. No está en la Biblia, pero él creía que sí, ¿cierto? Muchos creen que en la Biblia hay una cantidad de cosas en las que actúan que no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque el principio, ¿cuál es? Honra. ¿Quién le había sustentado a través de los años? ¿Quién lo estaba recibiendo a través de los años cuando Lot no tenía nada? ¿Quién le había hecho prosperar? La asociación. Pero cuando viene y Abraham le pone la tierra, ¿qué miró Lot? Lo mejor. ¿Qué debió haber hecho? Si hubiera honrado diciendo, no, Abraham, esto es para ti, Dios lo hubiera tomado y lo hubiera bendecido. Pero ¿qué pasó? Empezó a poner sus tiendas y terminó ¿dónde? En Sodoma. Pero aquí viene algo tremendo. Cuando Abraham también dice la Biblia que, o sea, podría decir la Biblia que Abraham se resintió. Si ve, uno para eso carga gente para andar que le cría hijos, te sacarán los ojos, cría cuervos. O sea, Abraham no se puso en esas. ¿En qué se puso Abraham? Abraham de una vez dijo, Señor, vengo, la bendición está porque yo te tengo a ti. Se fue para la tierra que parecía baldía, que parecía estéril, que parecía desértica, y Dios le dice, aquí yo te voy a hacer prosperar a ti.
Y aquí es donde yo te daré un territorio. ¿Sabía usted que lo que en 1948 reconoció las Naciones Unidas como territorio de Israel, que en este momento está en discusión, y que en este momento tenemos marchas palestinas por todo lado, es lo que Dios le juró a Abraham? Entonces, ¿contra quién está peleando el mundo? Entonces, mejor usted como cristiano alíñese. Porque veo muchos cristianos hoy con unos pensamientos tan progresistas y izquierdistas que creen que Dios es amor y Dios todo lo vale. No lo vale. Si usted no se alinea a lo que Dios tiene, usted se puede encontrar fuera. Y si se encuentra fuera, sea individuo, sea iglesia, Dios, este es un momento en el cual está sacudiendo todo y lo que no está firme va a ser sacado. Entonces yo quiero solo decirle en esta primera parte, Dios está en una alineación porque su reino va a expandirse. De hecho, creo que estamos en el momento de contracción más grande para una explosión, y Colombia es uno de los epicentros para el mundo de lo que Dios va a hacer en la gloria de Dios. O sea, Colombia está posicionada para avivamiento y reforma, pero necesitamos unir dos cosas aquí. Y voy en la siguiente a ir, pastor.